que han llevado a que el trigo aumente 5 veces su comercialización a través de este periodo de tiempo en el que fue analizado, utilizando pues el modelo de gravedad con datos de flujo bilateral de comercio. La metodología empleada pues fue también el comercio bilateral con múltiples variables, y pues se basó básicamente en la aplicación de la ecuación de gravedad pues para poder analizar estos diferentes determinantes en el comercio mundial del trigo, ¿cierto? ¿Qué resultados hubo? Se encontró que el PIB es un factor que influye en el comercio de trigo, ya que entre más grande sea el PIB, pues más grande va a ser la economía de un país, y esto tiene a presentar, digamos, un mayor volumen de comercio. Es decir, si comparamos a Estados Unidos con Colombia, sabemos que Estados Unidos es, por así decirlo, 8 veces más grande económicamente que Colombia. Entonces, digamos que este fue uno de los resultados que arrojó este estudio, además de que otro factor importante es la tierra. Cuanta más tierra posea un país, más va a tener la capacidad de poder conseguir, no sé, cultivar el trigo o tener, digamos, más terreno para tener mayor producción de bienes y pues con esto pues lograr hacer como el tema de un comercio bilateral donde pues si es un país grande, pues como lo decía, las exportaciones van a ser muchísimo más grandes. Entonces esto va a ser una entrada de capital bastante grande para este país, lo que implica no, sino lo que da como resultado que el país tenga pues una economía muy grande, bueno, ganancias muy grandes. ¿Qué conclusiones hubo? Bueno, como les decía, o como les decía, el tamaño de la economía, pues en cuanto al comercio mundial de trigo, pues con la distancia influye por la eficiencia de la productividad, así también como la tierra, pues porque la cantidad es importante, entre más tierra tienes, más puedes producir. Entonces, digamos que otros factores también es la población y los aranceles. Como lo decía anteriormente, los aranceles son una barrera que hay entre los países, obviamente por proteccionismo nacional de la economía interna de un país, y sobre todo la población, porque pues entre más población tenga un país, eso quiere decir que hay un mayor consumo, o sea, una mayor demanda de bienes. Bueno, ¿para qué nos sirve? Pues nos muestra la regresión del modelo de gravedad de una forma más compuesta. No nos sirve del todo porque pues nuestras variables son más pequeñas, digamos que nuestra cantidad de variables es más pequeña que la que utilizan y emplean en este paper, pero también nos mostró y nos encaminó a lo que nosotros queríamos lograr realizar, ¿sí? Entonces, esto nos influye bastante en nuestra investigación. Sí. Adicionalmente, pues al final de nuestra investigación logramos entender pues por qué nuestros resultados dan de esa manera, y también volvemos a revisar este paper para guiarnos del por qué nos dio ese resultado. Entonces, principalmente es porque este trae una regresión mucho más completa. Y pues en nuestra investigación tiene muy pocos datos y adicionalmente tiene variables omitidas. Entonces, por ende, al final de nuestra investigación volvemos a tocar este paper para correlacionar nuestra respuesta y nuestro análisis. Bueno, el cuarto paper, inicialmente, bueno, casi no lo relacionamos porque habla del comercio bilateral, pero más que todo en el impacto sostenible, en donde este paper hablaba que los países no solamente comercian mercancías, sino que también comercian contaminación, comercian CO2 o dióxido de carbono. Entonces, el objetivo de es principalmente generar un TLC proteccionista también,
en cuanto a este tema que ahorita es tan controversial para todos. La metodología que usan es evaluar los tratados de libre comercio y darse cuenta, pues, qué países lo implementan y qué países no. Para eso generan un estudio dummy en donde evalúan distintos países, en donde tienen un país que tiene TLC con protección de CO2 y otro que no lo tiene. Entonces, en el resultado de estos análisis se puede observar que principalmente los países que están en vía de desarrollo no cumplen con estos tratados de TLC y pues de cierta manera esto lo hacen más los países que sí están desarrollados, tienen un nivel de conciencia mayor en cuanto pues al cuidado del planeta y a la baja emisión de gases. La conclusión pues efectivamente es que el efecto bilateral de CO2 se realiza y está directamente relacionado cada vez que se genera comercio bilateral, y que los países que están en desarrollo son los que más implementan medidas para mitigar un poco más el tema de este efecto de CO2. ¿Para qué nos sirve? Pues en general no lo tomamos. Tiene muy poca muy poca significancia en nuestra investigación e incidencia. Entonces, no lo tomamos. Y bueno, por último, pues se analizó, se revisó el paper que es análisis de los acuerdos comerciales de Perú según el modelo de gravedad. Como lo dice su nombre, es un paper de Perú, donde su objetivo fue evaluar el impacto de los acuerdos comerciales en el comercio bilateral con los demás socios comerciales que tenía el Perú. Digamos que los aliados más importantes en el comercio bilateral, en el comercio de Perú es con China, Estados Unidos y la Unión Europea. También fue en su metodología analizar el modelo gravitacional y la historia comercial entre países con Perú para determinar y analizar analizar más que todo el PIB de Perú y su política comercial, los factores que lo impulsan al comercio internacional, eso como en las bases de datos. También se analiza en cuánto tiempo la economía se recupera debido a la pandemia del COVID-19 y también se plantea revisar los acuerdos comerciales que tienen Perú para saber cuál es el que más le favorece. En su conclusión, Perú experimentó un importante crecimiento económico en las últimas décadas. Digamos que se debe gran parte a su apertura económica. Eso es básicamente de Latinoamérica entera, de Sudamérica. Digamos que también esa integración mundial hace que los bloques comerciales se disminuyan y entonces se genera el contexto de globalización, donde se puede acercar un país con el otro y hacer comercio bilateral, ¿cierto? Otra cosa que se concluyó fue que el acuerdo con China fue el más favorable porque se basaron en indicadores básicos como lo que son los saldos comerciales, exportaciones e importaciones, y también se da como resultado, como evidencia que China está en el primer puesto en todos estos indicadores, ¿cierto? Entonces digamos que esa es nuestra conclusión de este modelo. Nos sirvió bastante también para saber por qué se puede dar también el tema del comercio bilateral, ¿cierto? Si sabemos bien que hay un país que está en un primer puesto con saldos comerciales, lo más favorable es comerciar con ese país para obtener también un crecimiento económico. Bueno, a continuación les vamos a mostrar nuestro análisis de datos. Iniciamos con el PIB de los países. En este montamos el PIB de los países. En este montamos el PIB de todos
Y pues aquí podemos observar que em, el mayor PIB pues es eh, Estados Unidos, siguiente de China, seguido de China. Bueno, acá teníamos, bueno, donde sacamos estas imágenes, hicimos una regresión en Python, por así decirlo. O bueno, sí, subimos los datos a Python, donde pues utilizamos varias librerías para que nos mostraran las imágenes. Entonces, acá tuvimos en cuenta lo que es la media, la mediana, la desviación estándar y valores mínimos y máximos. Básicamente para tener las estadísticas descriptivas del año 2021. Bueno, aquí tenemos el tema de las exportaciones en cuanto a sus datos. Bueno, cabe aclarar que son las exportaciones entre estos dos países, ¿cierto? Pues tenemos que tener en cuenta que el primer país con el segundo país, lo que vamos a hacer es que el primer país cuánto le exporta al segundo país y no lo hacemos viceversa, porque la idea es saber cuánto exporta un país, pero a la vez cuánto importa. Acá también tenemos la gráfica donde las exportaciones que mayor representación tienen en millones de dólares es Corea del Sur con Taiwán, donde Corea del Sur le exporta básicamente como 500.000 millones de, no, sí, 500.000 millones de dólares, o bueno, 500 millones de dólares, para ponerlo en un contexto de, de la, del nombre del eje Y. Y seguido de México con Corea del Sur. Esto también es importante para nosotros porque pues México, como sabemos, es un país latinoamericano y también tenemos presente que México es un país que su economía es una de las más importantes en Latinoamérica. Entonces digamos que esto también no es sorpresivo, pero es sorpresivo porque no esperábamos encontrar que hubiese un país latinoamericano, ¿no? En el tema de las importaciones. Bueno, acá en el tema de las importaciones, la pareja que más importa es Corea del Sur con Taiwán. Está alrededor de 400 millones de dólares. Y seguido de este también tenemos nuevamente a México con Corea del Sur. Y también entra otro valor que es el de Nicaragua con Estados Unidos. No nos impresiona debido a la cercanía que hay entre Nicaragua y Estados Unidos, ya que pues Centroamérica está al lado de Estados Unidos, entonces el tema de importaciones de Nicaragua a Estados Unidos es mucho más factible que si, digamos, se hubiera de lo que es Colombia con Estados Unidos, por así decirlo. Entonces, eso es otra cosa que también analizamos. Nos dimos cuenta en el análisis. El comercio bilateral fue la suma de exportaciones e importaciones de nuestras parejas de países. Bueno, acá pues como lo veíamos venir, pues igualmente Corea del Sur y Taiwán pues tienen un alto índice entre exportaciones e importaciones, lo cual quiere decir que Corea del Sur tanto como exporta, también importa en una gran cantidad a Taiwán, seguido también de México con Corea del Sur, y también está el tema de Nicaragua con Estados Unidos, pero eso ya es más influencia del tema de importaciones de Nicaragua a Estados Unidos. Y también nos podemos dar cuenta de que China y Japón entran ahí un poco como en ese ranking, por así decirlo. También es verídico porque Japón está al lado de China, entonces se sabe que tienen una gran cercanía, entonces eso es lo que también facilita el modelo de gravedad, sí, lo que dice el modelo de gravedad. Acá. La distancia entre los países, este se toma en kilómetros. Y lo tomamos, digamos, de capital a capital. Entonces, si lo tenemos de Alemania a Rusia, sabemos que es de Berlín a Moscú. Como bueno, pues cada país, digamos, si tenemos acá Colombia con Estados Unidos, pues sabemos que tomamos lo que es Bogotá, Washington. Entonces, básicamente lo tomamos desde ahí. Y sabemos que la mayor distancia que se genera es entre Nueva Zelanda e Inglaterra.
Nueva Zelanda es un país oceánico, su posición geográfica es bastante alejada de Inglaterra, que está al lado que está al noreste, más o menos, ¿sí? No, noroccidente de Europa. Entonces, eso también es un factor clave que pronto nos puede decir que la variable, digamos que es probable que Nueva Zelanda e Inglaterra tengan un resultado significativo negativo por el tema de la distancia. No lo sabremos hasta seguir con las siguientes de imágenes. Bueno, acá sacamos el tema de datos generales de la regresión en cuanto a la distancia, sacamos las estadísticas descriptivas de estos, de la distancia, del comercio bilateral. De las 32 parejas de países. De las 32, sí. Pues aquí se observa el valor mínimo, el valor máximo, la media, el cuartil, el tercer cuartil y el primer cuartil. Bueno, tenemos las estadísticas de la regresión, encontramos los coeficientes. El número de observaciones, como lo dijimos, fue de 32 y nuestro error típico fue 1,44. Y nuestro reajustado fue de 0,06%. En este reajustado pues miramos qué tan determinante es nuestra beta-3, nuestra variable, y pues nos podemos dar cuenta que en realidad es muy bajo, ya que el comercio bilateral pues de nuestras parejas de países podían llegar a ser altos, al igual que su distancia. Entonces pues este reajustado nos permite observar qué tan causal es esta variable en cuanto a nuestra variable dependiente, que es el comercio bilateral. Sí, básicamente, ¿qué correlación hay entre la distancia y el comercio para que esto afecte significativamente como positivo o negativo entre el comercio bilateral de cada pareja de países?